El doctor Daniel Arancibia es médico internista del Hospital San Juan de Dios en rehabilitación avanzada, especialidad de medicina interna y clínica Los Olivos, diplomado en ecografía abdominal, diplomado en ecografía torácica, ex jefe de la unidad de cuidados intermedios del Hospital Municipal de Platerville, miembro de la Sociedad de Medicina Interna. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, gracias por la presentación, doctora. El tema que voy a presentar ahora es un poquito engorroso, que es bastante teórico y para hacer última charla va a ser un poquito cansador, pero vamos a tratar de hacerlo de la forma más dinámica posible. El tema es tratamiento y actualización de la insuficiencia cardíaca. Bueno, vamos a ser un poquito más específicos. Voy a abocarme principalmente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Vamos a dejar de lado la fracción de eyección conservada y la fracción de eyección moderadamente reducida. Y también vamos a dejar de lado, aunque es muy importante, el tratamiento no farmacológico de esto. Vamos a abocarnos simplemente en el tratamiento farmacológico por cuestiones de tiempo. Bueno, de un tiempo a esta parte, aproximadamente hace 10 años atrás, la mortalidad de la insuficiencia cardíaca diagnosticada a los 5 años era del 50%, o sea, de cada 10 pacientes diagnosticados, 5 morían. Actualmente esta cifra bajó a un 35% gracias al advenimiento de nuevas terapias farmacológicas y dispositivos que nos han permitido a dar a nuestros pacientes una mejor calidad de vida, una mejor fracción de eyección y por ende menor hospitalización y menor mortalidad. Lo que vamos a revisar ahora son las 3 principales guías de tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Como saben, las 2 grandes escuelas son la europea y la americana. Vamos a revisar las últimas guías. El tratamiento clásico de la insuficiencia cardíaca se basa en la guía del 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología. Actualmente, lamentablemente, en nuestro medio seguimos manejando esta guía. Ya el 2021 esta guía ha sido actualizada con la Sociedad Europea y el 2022 salió otra guía de la Sociedad Americana de Cardiología para insuficiencia cardíaca. Vamos a repasar brevemente cada una de estas guías. Ese es el algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida de la guía 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología. No vamos a tocar el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, solamente el tratamiento. En este caso, los pacientes ya están diagnosticados con insuficiencia cardíaca, ya sea clínicamente, a través de la clase funcional o a través de un ecocardiograma. Pacientes diagnosticados con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, se dice que el tratamiento hay que empezar con un IECA y un beta bloqueante. ¿Cuál iniciar primero, el IECA o el beta bloqueante? Eso ha estudiado este estudio conocido como CIVIS-3 y ha comparado el inicio del enalapril y bisoprolol. ¿Cuál de los dos debemos iniciar? Y no ha habido diferencia estadística en cuestiones de hospitalización, de mortalidad, así que podemos iniciar cualquiera de los dos, o un IECA o un beta bloqueante. Solamente hay que tener algunas características, algunos tips del tratamiento. Por ejemplo, si los pacientes están con datos de sobrecarga, no podemos iniciar un beta bloqueante porque el beta bloqueante va a traer consigo otra sobrecarga y eso aumentar la mortalidad y la morbidez del paciente. O pacientes que han sido hospitalizados recientemente y han sido tratados con inotrópicos, no podemos iniciar un beta bloqueante. Si el paciente por alguna razón tiene intolerancia a los IECAs, como el enalapril que causa la tos y no podemos dar este tratamiento, en vez de IECA podemos asociar a un ARA2 como los sartán. Bueno, una vez que nuestros pacientes reciben sus 2 tratamientos de forma óptima y adecuada, pero el paciente persiste con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor a 35 y paciente muy sintomático, estas guías nos dicen que hay que escalar a otro tratamiento, que son los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, en este caso la espironolactona o la eplerenona. El más estudiado es la espironolactona. Hay que tener igual cuidado con el inicio de la espironolactona. Hay que monitorizar la creatinina, hay que monitorizar el potasio. No podemos iniciar espironolactona en pacientes que tengan un potasio mayor a 5 o un filtrado glomerular menor a 30. Además, si el filtrado glomerular está entre 30 y 50, tenemos que titular esa dosis al 50% de lo habitual. Bueno, seguimos con nuestro mismo paciente. Está recibiendo IECAS, beta bloqueante,
y espironolactona. Y a pesar de eso, el paciente continúa asintomático, continúa con una fracción de eyección menor a 35. En esta guía nos dice que hay 3 pasos. Si el paciente está tolerando bien los IECAs, debemos cambiar el tratamiento o reemplazar el IECA o el ARA2 por un ARNI. Un ARNI es un antagonista de los receptores de lipresina, perdón. En este caso, el sacubitril valsartán. Si el paciente tiene un ritmo sinusal, un QRS mayor a 130 milisegundos, es candidato a una terapia de resincronización. Además, si el paciente tiene ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca mayor a 70, se debe iniciar hidradina. Esta guía nos dice que es una terapia escalonada. Si el paciente no responde, hay que ir hacia el siguiente paso y el siguiente paso. Este tratamiento prácticamente no está en uso. Aquí sí seguimos en uso. El 2016 se actualizó nuevamente las guías de la Sociedad Europea. Hay algunos cambios respecto al tratamiento, bueno, muchos cambios acerca del manejo. El tratamiento es más intensivo, es más agresivo y se trata de una cuadriterapia. Es decir, pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, se les diagnostica y ya tenemos que empezar un tratamiento agresivo con estos 4 fármacos, que en un artículo anterior se ha denominado como los 4 fantásticos. Es así que tenemos que iniciar con estos 4. Los 4 medicamentos son los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, la espironolactona o la escleronona. Los beta bloqueantes, los más estudiados son el carvedilol, bisoprolol y el metoprolol. Y aparecen estos 2 nuevos fármacos, que son los inhibidores de los receptores de cotransportador sodio-glucosa 2. En este caso es el sacubitril valsartán y los ARNIs. Es decir, que a los pacientes que se diagnostican con insuficiencia cardíaca hay que iniciar esos 4 medicamentos. Hay algunos estudios como el STRONG-HF que nos dice cómo tenemos que iniciar. Se han estudiado 2 grupos. En un grupo se hizo un tratamiento intensivo, se diagnosticaban a pacientes y se daban los 4 medicamentos con dosis altas, y otro grupo ha sido con dosis bajas y escalonamiento progresivo. Se ha visto que el tratamiento intensivo con dosis altas de estos medicamentos ha repercutido con menos mortalidad, menos días de hospitalización, y así que está recomendado iniciar con dosis altas y ser un poco más agresivos en pacientes, claro, que toleren el tratamiento. Además, esta nueva guía del 2021 trata de individualizar a cada paciente, es decir, que trata de fenotipar. Por ejemplo, un paciente que no tiene los recursos económicos suficientes para comprar un sacubitril valsartán puede cambiarse con un ARA o un IECA. Pacientes de alguna forma con una taquiarritmia tipo FA hay que anticoagular. O pacientes que tienen taquicardia ventricular o más asociada a una FA hay que digitalizar. Y así van haciendo cada comorbilidad del paciente, y la guía nos recomienda qué tratamiento podemos dar. Este es el algoritmo del 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología. Como dijimos, los 4 fantásticos que entran acá en tratamiento, siempre que el paciente tenga sobrecarga de volumen, hay que iniciar un diurético. En este caso, el más recomendado es la furosemida. Este algoritmo nos divide en 3. Si el paciente está con una fracción de eyección menor a 35, un QRS mayor a 130, es candidato a terapia de cardioversión. Y si el paciente tiene un QRS mayor a 130 y una fracción de eyección menor a 35 y un QRS mayor a 130, es cardioresincronizador. Bueno, ahora vamos a ver qué evidencia tenemos acerca del nuevo tratamiento. Ya está por demás mencionar que los betabloqueantes, los IECAs y los ARAs han sido ya bastante estudiados en guías anteriores. Ahora lo que les voy a mencionar son los nuevos fármacos. ¿Qué evidencia tenemos que nos avalan el uso de estos? Es decir, la dapaglifosina, la empaglifosina y el sacubitril valsartán. En este estudio, que es bastante conocido, que es el Paradigm-HF, que nos está estudiando los ARNIs, es decir, el sacubitril valsartán, en este estudio se han incluido pacientes con fracción de eyección menor a 35 y un BNP elevado. Los biomarcadores de la insuficiencia cardíaca son el BNP y el proBNP. Se han incluido estos pacientes y se ha visto que una P estadísticamente significativa de 0.001,
que este fármaco va a disminuir la mortalidad cardiovascular, va a disminuir el número de hospitalizaciones, tanto por falla cardíaca como extracardíaca o por cualquier otra causa. Pero este estudio no ha valorado el inicio del fármaco intrahospitalario, así que con este estudio no nos quedamos convencidos acerca del uso. Por eso salió este nuevo estudio, que es el Pioneer, que también estudia el sacubitril/valsartán. En este estudio han comparado el enalapril con el sacubitril/valsartán y se ha visto que el uso de sacubitril/valsartán va a disminuir más rápidamente los niveles de ProBNP. Pero lamentablemente este estudio es solamente bioquímico y no tiene datos acerca del número de hospitalizaciones, de la mortalidad, así que tampoco nos convence mucho. Por eso en este estudio, en esta revisión de 794 pacientes, ha comparado los hallazgos ecocardiográficos comparados con los niveles de ProBNP y ha visto que es directamente proporcional, o sea que mientras más bajo el nivel de ProBNP y los hallazgos ecocardiográficos se relacionan directamente. Ya con esos tres estudios, el sacubitril/valsartán quedó como tratamiento de primera línea pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Los otros fármacos vamos a mencionar rápidamente: los inhibidores de la SGLT2, que es la dapagliflozina, y en este caso el estudio es la DAPA-HF, que ha visto que con una P estadísticamente significativa van a disminuir la hospitalización por descompensación y muerte. Acordémonos que estos fármacos, la dapagliflozina y la epagliflozina, son medicamentos primeramente fabricados para pacientes con diabetes y se ha visto en el transcurso de su uso que tienen mucho efecto positivo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este estudio fue específicamente para pacientes con insuficiencia cardíaca. Ha visto que había una disminución en el número de hospitalizaciones, una disminución en el número de muertes, tanto cardiovascular como no cardiovascular, tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos. Y además, este estudio es en pacientes ambulatorios, que es lo bueno. El otro estudio de la empagliflozina, que es el EMPURE, en este estudio también se han visto los mismos resultados que el anterior estudio. Al igual que el otro, son pacientes diabéticos y no diabéticos. Aparte de los hallazgos similares del anterior estudio, se ha visto como un outcome secundario, es un hallazgo secundario que se ha visto en este estudio, que aparte de la empagliflozina, de mejorar la insuficiencia cardíaca, aparte de mejorar las glicemias en pacientes diabéticos, también tiene un factor nefroprotector en estos pacientes. O sea, tenemos tres factores que nos impulsan a usar este medicamento. Este es un metaanálisis de los anteriores estudios, que es el EMPURE y el DAPA, que nos dice lo que ya les dije, que el uso de estos medicamentos va a mejorar los días de hospitalización, los números de hospitalización, la mortalidad vascular, cardiovascular, y va a mejorar el filtrado glomerular de sus pacientes. Bueno, como fármacos de segunda línea, cuando el paciente, a pesar de darle los 4 fantásticos, sigue con datos de insuficiencia cardíaca, sigue con una fracción de eyección reducida y la clínica del paciente no es buena, tenemos fármacos de segunda línea. En este caso, los IECAS y los ARA2. Lo que en la guía de 2016 eran tratamientos de primera línea, ahora se pasa a tratamiento de segunda línea. Y solamente se da estos IECA o ARA2 en los pacientes que no pueden tolerar el sacubitril/valsartán, solamente en esos casos. Otros de los fármacos son la ivabradina y la hidralazina de nitrato. La ivabradina se da como fármaco secundario en pacientes con fracción de eyección menor a 35, tienen ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca de 70, porque la ivabradina lo que va a hacer es reducir la frecuencia cardíaca. Y se pueden usar la ivabradina en pacientes que no tengan tolerancia o no pueden recibir betabloqueantes. Y el otro fármaco de segunda línea es la hidralazina de nitrato. Generalmente se usa, la guía dice que en pacientes de raza negra o pacientes autonombrados de raza negra. Se ha visto que disminuye la mortalidad. Los nuevos fármacos para el tratamiento en estas guías que mencionan es el vericiguat y el omecamtiv. Estos fármacos van a disminuir la hospitalización y la mortalidad. Cada uno tiene sus estudios. Y el clásico, la digoxina, que en estos tiempos solamente están avalados el uso en pacientes con insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular. En este caso sí se usa la digoxina. Los estudios que avalan el estudio del vericiguat es el estudio Victoria, que este estudio con una P significativa de 0.02 va a disminuir la hospitalización por descompensación y muerte cardiovascular o por cualquier otra causa.
Ya, el otro, el estudio Galactic, que abarca el Omecamtiv, que es un activador de la miocina que también disminuye la mortalidad y disminuye la descompensación. Lamentablemente estos dos fármacos no están incluidos en la guía. Bueno, en resumen de la guía del 2021 de la Sociedad Europea, en un paciente diagnosticado con insuficiencia cardíaca, de plano tenemos que iniciar el sacubitril/valsartán, beta bloqueante y la espironolactona. Esto de manera intrahospitalaria. Una vez que damos de alta a nuestro paciente, ya podemos iniciar la dapaglifosina o la empaglifosina. Y pacientes que tienen datos de sobrecarga de volumen, sí o sí iniciar los diuréticos. Y esos son los fenotipos de pacientes que nos recomienda la guía. Un punto muy importante para ese tipo de pacientes es la terapia óptima. No solo se trata de dar el fármaco adecuado, sino también dar las dosis adecuadas. Lamentablemente en nuestro medio, lo que pasa es que por factores económicos o falta de cultura, nuestros pacientes van a la consulta o la hospitalización cuando están descompensados y no hacen un seguimiento. Estudios americanos y europeos nos recomiendan que si iniciamos un fármaco tenemos que ir ascendiendo las dosis hasta las dosis óptimas cada 2 semanas. Lamentablemente en Bolivia no podemos hacer eso porque no hay el seguimiento, no hay el personal médico y la cultura del paciente para volver a la consulta, solamente retorna cuando están descompensados. El tratamiento médico óptimo se refiere a dar el fármaco adecuado a dosis adecuadas. Tenemos que ascender las dosis cada 2 semanas. Por ejemplo, entre los fármacos más usados, entre los IECAS, el enalapril. La guía dice que tenemos que empezar con 2.5 miligramos 2 veces al día y nuestra dosis objetivo es 10 a 20 miligramos 2 veces al día. Eso en el transcurso de 2, 4 o un mes, depende de la tolerancia del paciente. Entre los beta bloqueantes, el carvedilol, que tenemos que empezar con 3.125 y nuestra meta es 25 miligramos. Y lo mismo con la espironolactona de 25 a 50, y los sartán de 50 a 150 miligramos al día. No está escrito en piedra esto, o sea, no son reglas absolutas, sino que tenemos que individualizar a nuestros pacientes. Es así que si el paciente, si le damos un beta bloqueante y empieza a tener una hipotensión o bradicardia, nos tenemos que quedar con la dosis adecuada, la dosis óptima para él. Y es un caso particular para cada paciente. Estos gráficos son interesantes, son un estudio americano que nos representa qué tanto de los pacientes tienen terapia óptima. En los círculos, en las tortas de arriba, la parte roja es de acuerdo al fármaco. Aquí está sacubitril, valsartán, beta bloqueantes, espironolactona. La parte roja nos dice la cantidad de pacientes que están submedicados o no tienen una terapia médica óptima. Y la parte verde son los pacientes que sí tienen una terapia médica óptima, con fármacos y con dosis adecuadas. Vemos la pequeña cantidad a comparación de la parte roja. Y este otro estudio también es bastante interesante. Es un seguimiento de 1 año, de 12 meses, de pacientes que tienen terapia óptima versus los que no tienen. Por ejemplo, acá en el sacubitril/valsartán, el mes 0 solamente es 0.5 y al mes 12 solamente 3.4 de los pacientes, del total de los pacientes, tienen terapia médica óptima. Imagínense que eso es en Estados Unidos, cómo está en nuestro medio. Esos son los fenotipos, como les comenté, que estas guías tratan de individualizar a cada paciente a través de 4 características, que es pacientes con insuficiencia cardíaca, se valora la frecuencia cardíaca, la presión arterial, si tiene fibrilación auricular y si tiene falla renal. Ya en caso de la presión arterial, si están hipotensos, normotensos o hipertensos. En caso de la frecuencia cardíaca, si tienen taquicardia, bradicardia o están normales. En caso de la fibrilación auricular, si tiene o no tiene fibrilación auricular, y en caso de la falla renal, si tiene o no tiene falla renal. Y de acuerdo a eso se van a ir individualizando a cada paciente. Es así que esta guía nos recomienda qué fármacos iniciar, qué fármacos suspender, de acuerdo a los hallazgos de cada paciente. Por ejemplo, en este paciente que tiene una frecuencia cardíaca baja, tiene una presión arterial baja, la guía recomienda disminuir los medicamentos que causan hipotensión, los beta bloqueantes, los diuréticos, disminuir. En otro caso, pacientes que tienen una presión baja pero no tienen frecuencia cardíaca normal, no tienen fibrilación auricular y no tienen falla renal, nos dice que debemos bajar los beta bloqueantes para mejorar la frecuencia cardíaca. Y así cada caso se va a ir individualizando y de acuerdo al tratamiento que vamos a dar. Vamos a mencionar brevemente los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida.
No hay un tratamiento adecuado para estos pacientes con fracción de eyección moderadamente reducida. La fracción de eyección de estos pacientes es entre 41 y 49. Los diuréticos son los más en caso de sobrecarga, pero los IECAS, los betabloqueantes, la espironolactona, el sacubitril, valsartán, se consideran, pero no están 100% autorizados. El único que más o menos tiene un estudio, que es el TopCat, que está autorizado para su uso y dependiendo del paciente, es la espironolactona. Después, para los otros medicamentos no hay una evidencia absoluta, así que pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida, el único es la espironolactona, ¿ya? Fuera de la guía del EMPURE, hay un estudio posterior a la guía que es el EMPURE Present. En ese estudio vamos a ver posteriormente. Ya, lo mismo con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Se debe tratar la causa de la insuficiencia cardíaca, pero no tiene un tratamiento adecuado. Bueno, esos son los estudios que respaldan el uso de los medicamentos, pero no están bien avalados. Este estudio es bastante interesante en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En este estudio se ha visto que los inhibidores de la SGLT2, es decir, la dapaglifosina, la empaglifosina, han disminuido la hospitalización por descompensación y muerte cardiovascular o por cualquier otra causa. Ya, este estudio no está descrito en la guía, ha salido justamente después de que salió la guía, pero en resumen, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida y conservada deben recibir el dapaglifosina o empaglifosina. Bueno, la FEBI mejorada se refiere a los pacientes que después de un tratamiento óptimo van a mejorar la fracción de eyección y van a mejorar la parte clínica. ¿Qué debemos hacer con estos pacientes? Suspender la medicación, reducir la medicación o continuar con la misma medicación. Este pequeño estudio de solamente 51 pacientes, que se llama el TREND-HF, ha comparado un grupo que suspendió la medicación, otro grupo que disminuyó la medicación y otro grupo que conservó. Y se ha visto que no está recomendado en pacientes que ya están compensados disminuir ni suspender la medicación. Tenemos que continuar con la misma dosis de medicación porque predispone a la recaída. Es así que tenemos que continuar. Bueno, ya una revisión de expertos acerca de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada del 2023 de este año ya recomienda el inicio del sacubitril, la dapaglifosina y la empaglifosina en pacientes con este tipo de insuficiencia cardíaca. La guía del 2022 de la Sociedad Americana prácticamente similar, ¿ya? Tenemos los 4 fantásticos que empezamos con el tratamiento, tenemos terapias de segunda línea que están los mismos que anteriormente y terapias de tercera línea que es la ibabadina, el Becicuat que también mencionamos, la dioxina, los ácidos grasos poliinsaturados, en este caso el omega 3, omega 6 que también están autorizados pero tienen poca evidencia y los inhibidores de potasio, o sea, los fármacos que van a disminuir los niveles de potasio. Bueno, lo que he querido hacer es una revisión y prácticamente concientizar a todos acerca de actualizarse respecto al tratamiento, porque a nivel local lo que se ve es que seguimos con las guías del 2016 y no estamos actualizándonos. Sé que nuestro seguro de salud no tiene los medicamentos que mencioné, pero en Bolivia hay, la dapaglifosina hay, la empaglifosina hay, y hay también sacubitril valsartán que no cubre el seguro, pero tenemos que dar a nuestros pacientes la oportunidad, porque nosotros damos muchas veces por sobreentendido de que el paciente no va a comprar, pero tenemos que informarle, decir la posibilidad de si tiene la posibilidad de comprar, de esta manera mejorar la calidad de la vida del paciente. ¿Ya? Les invito por actualizarse y dar la oportunidad al paciente a también actualizarse respecto al tratamiento. Bueno, todo. Gracias.